Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. «Ananías». «Sí, Señor», respondió. El Señor le dijo: «Ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». «Pero Señor», exclamó Ananías, «he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre». Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: «Él es verdaderamente el Hijo de Dios». Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco, y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Buenas noches una vez más, bienvenidos a la sobremesa en Hechos. El día de hoy me acompaña un muy querido hermano en el Señor. Él está sirviendo aquí en Semilla, está dirigiendo el grupo de alabanza y también junto con el grupo el equipo que está sirviendo en jóvenes. De hecho nos acompañó en el viaje misionero y también está en una semilla en casa, por cierto. Así que es
Reforma Iztaccíhuatl. Reforma Iztaccíhuatl. Ahí está una semilla en casa. Por cierto, ¿se han incorporado una semilla en casa? Al final de la reunión, allá a mi derecha, a tu izquierda, está un mapa. Ahorita está apagado, no se ve bien, pero acércate. Las semillas en casa son pequeños grupos de estudio entre semana y ahí están estudiando, de hecho, están estudiando Hechos y van un poquito más adelantado, pero te animo a que te acerques y que puedas unirte entre semana a un grupo de estudio. Amigo Eliseo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias, Alex. Saludos, familia. Dios les bendiga. ¿Cómo te trata la semana? Bien, bien. Estuvo... Bueno, ahí medio aproveché también el puente el de las escuelas del Día del Maestro, entonces se me ha pasado rápido. Pero relax, a gusto. Demasiados puentes, ¿no? Casi sí. Ya podemos construir una muralla china de tanto puente que hemos tenido. Pero qué padre que pudiste aprovechar ese tiempo. ¿Tú? Pues salí a pasear un ratito, sí, ya me acordé. Fuimos a pasear y a tomar un desayuno muy rico ahí en Coyo, ya me acordé. Perdón, el COVID. Luego ya no me acuerdo que fue ayer, antier o hace 3 semanas. Fuimos a pasear un ratito y a descansar. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo les trata la semana? ¿Bien? Ok. ¿Qué tal los puentes? ¿También? ¿Los aprovecharon? ¿Más o menos? Ok. Muy bien, pues hablando de puentes, aunque no tiene nada que ver, pero es mi puente para empezar el pasaje. Tenemos Hechos capítulo 9. El día de hoy llegamos a este pasaje que es como importante en el relato de Hechos, porque tenemos la conversión de quien se estaba convirtiendo en un enemigo acérrimo de los cristianos. Pablo, como lo conocemos como apóstol, pero antes Saulo. Yo creo que esta historia es una de esas historias que nos han impactado a todos. A mí me encantaría que nos platicaras, Eliseo, esta historia en particular, ¿cómo te ha impactado la conversión de Saulo? Pues ahora volviendo a revisarla, justo como decías, en Semillas en Casa vamos igual en Hechos un poco más adelante. Entonces justo ahí esta semana terminábamos el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces como que de cierta manera ya estamos más familiarizados con Pablo, el apóstol de la gracia. Entonces como que regresar a verlo, pues sí, antes de ese encuentro con nuestro Señor es fuerte, ¿no? Y ver en esta misma persona estas características, ¿no? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, ¿no? A una persona completamente, pues, por así decirlo, poseído, ¿no? Por la ira, por el celo, pues sí, lo que él consideraba correcto, pero un Pablo muy diferente, ¿no? No controlado por el Espíritu, no controlado por la gracia y el poder del Evangelio, sino más bien por el celo que él tenía por sus tradiciones, por lo que él creía. Entonces fue como fuerte, pero al mismo tiempo bello volver a ver a Pablo ahora como Saulo antes del encuentro con nuestro Señor, ¿no? Y no sé, me llevaba como a pensar que sería muy padre, es decir, llegar a este punto del relato bíblico sin saber nada de Pablo, ¿no? O sea, alguien que quizá está escuchando el mensaje del Evangelio por primera vez y después de ver el Evangelio en el cual pues nunca se menciona por nombre a Saulo, pero luego lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia en el libro de los Hechos, y que de repente llega pues sí, como encarnación de la maldad, de la persecución en una sola persona, que se le da nombre y todo. No sé, o sea, como que si no sabes que después va a ser el apóstol Pablo, dices, ¿qué va a pasar aquí, no? Pero pues sí, de cierta manera ya teniendo como la referencia de que el Señor después a través de él continúa su obra y se glorifica por medio de la predicación del Evangelio a través de Pablo, no sé, como que me dieron ganas de haber llegado ahí a ese momento sin haber sabido lo que va a acontecer después, pero también está muy padre, ¿no? Está muy padre esto de la conversión de Saulo. Es un relato que en Hechos se menciona 3 veces, ¿no? En el capítulo 9, luego en el 22, en el 26. Entonces veía ahí un comentarista que se asombraba de eso, ¿no? Y creo que tiene toda la razón. O sea, en un relato que Lucas está elaborando
que tiene como propósito Y con muchos capítulos aparte, ¿no? Con muchos capítulos y que tiene este propósito de llegar a cómo es que ahora todo el imperio está lleno del mensaje del evangelio del cristianismo. Le sorprende a este comentarista que Lucas haga tanto énfasis en la conversión de una sola persona, pero realmente creo que es algo muy bello porque en esa conversión podemos identificarnos todos nosotros, ¿no? Como ahora como redimidos en Cristo, pero en algún momento rebeldes contra Él. Quizá no pues con cartas para perseguir y matar y llevar presos a los demás creyentes, pero sí rebeldes contra el Señor, rebeldes contra aquellos que predican el evangelio y ahora por gracia del Señor pues haber sido redimidos en Cristo, conocerle, tener ese encuentro con Él y que nuestra vida sea transformada. Entonces creo que por eso es tan importante como este relato, la conversión de Saulo, porque en él podemos pues ver estas dos grandes verdades, ¿no? Que realmente, tres grandes verdades. Todo ser humano es pecador y por lo tanto todo ser humano necesita ser redimido, pero también la gran verdad de la gracia del evangelio, todo ser humano puede ser redimido, ¿no? En Jesucristo. Entonces eso es lo que... Está padrísimo. Te escucho y me haces pensar en, claro, para los judíos, ¿no? Para el círculo de Pablo, de fariseos, Pablo es como el fariseo ideal, ¿no? Es el hombre celoso, dispuesto a llevar con este celo religioso hasta las últimas consecuencias su convicción, ¿no? Y me imagino a todos diciendo, no puedo creer que se hizo cristiano. Esto es imposible, ¿no? Pero también viendo del otro lado, lo que decías, incluso no solo para aquellos que conocieron a Pablo ya cristianos, sino para nosotros, ¿no sienten que después de leer sus cartas es como un mejor amigo que tienes ahí, que lo conoces de por vida y que sientes que siempre fue así cristiano y te enteras de, no, Pablo odiaba a los cristianos, odiaba el nombre de Jesús y estaba dispuesto a entrar a sus casas y maldecirlos? Entonces te escucho y pienso, tienes toda la razón. En el relato de Lucas, de alguna manera Pablo se convierte en esta parábola, en este ejemplo de lo que la gracia puede hacer con un hombre, cómo puede transformar su vida. Yo creo que muchos de nosotros, no sé, quizás esa también puede ser nuestra historia, que hoy estás en la iglesia y a lo mejor muchos de tus amigos, cuando se enteraron que tú eras cristiano, era, no lo puedo creer. Quien menos pensé que se haría cristiano era él, ¿no? Y a lo mejor quienes escuchan tu testimonio del otro lado dicen, no lo puedo creer. Siempre pensé que eras una persona así amable y buena onda. No te imagino corriendo cristianos y diciendo groserías y viviendo de esta manera, ¿no? Entonces, el poder de la gracia. Tienes toda la razón. Oye, pero ¿qué onda con su conversión? Porque dice por aquí que yendo por el camino cerca de Damasco, dice que repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y se cayó del caballo. ¿No hay un caballo aquí? No hay un caballo. ¿Por qué? No se preocupen, el dato de la sobremesa va a resolver si Pablo no se cayó de un caballo. Vamos al dato de la sobremesa. ¿Fue realmente derribado Saulo de un caballo cuando viajaba camino a Damasco? Esta escena es una de las imágenes más comunes de la iconografía cristiana. Sin embargo, en el relato del Nuevo Testamento no aparece ningún caballo en la conversión del apóstol. ¿Por qué entonces se le suele representar de ese modo? Aunque en ese tiempo se usaba la cabalgadura para recorrer distancias largas, los viajes a pie eran más comunes para la población en general. La historia del apóstol Pablo muestra que el encuentro con Cristo puede cambiar la vida de cualquiera, incluso la del más acérrimo enemigo del cristianismo. Y de ahí que la tradición artística y popular haya querido enfatizar su caída al suelo, representándola con la caída de un caballo. Volvemos
Ahí está. Ahí está, se resolvió el dilema. Seamos sinceros, así con toda honestidad, no después de ver el dato, no vayan a decir, no, yo nunca pensé que Pablo se había caído de un caballo. Sinceramente, yo hasta podría levantar 2 manos porque yo hasta lo he predicado. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes creían que Pablo, o pensaban que, o habían escuchado que Pablo se cayó del caballo cuando lo derribó el Señor? Siendo sinceros, ¿verdad que sí? Me espanté, dije, no, ya le movieron a mi Biblia o qué. Yo aquí leí un caballo, pero no se menciona ningún caballo. Es probablemente una ilustración artística para representar la conversión tan dramática de Pablo, porque de eso trata esta porción, ¿verdad? De cómo el Señor se detuvo a este hombre yendo camino a Damasco para perseguir cristianos, y el Señor le enfrentó. Entonces, dice que aquí le resplandeció una luz del cielo, que hay como algunos pasajes bíblicos donde vemos que sucede algo similar en la Biblia con Ezequiel u otras apariciones del Señor, pero aquí está Jesús revelándose. Literalmente Pablo está teniendo una revelación, una manifestación personal del Señor Jesús. Sí, y bueno, perdón. Solo de eso, en los otros relatos, Pablo, más bien cuando Pablo ya está relatando su testimonio, o sea, dice que era el mediodía y que esa luz era todavía más resplandeciente que el sol a mediodía, ¿no? O sea, en su punto más, pues sí, resplandeciente, esta luz todavía superaba eso, ¿no? Pero sí, lo que dices, ¿no? Es un encuentro especial que tiene con el Señor a través de esta luz del cielo y de esta voz, ¿no? que le habla por nombre, que le conoce, que realmente, es decir, si iba en caballo o si iba caminando, o sea, el Señor está esperando ese encuentro con él, ¿no? Con Saulo. Pero bueno, sí, solo me acordé de eso ahorita, de ese resplandor de la luz del cielo. Hace ratito estabas diciendo que Pablo en Pablo vemos un resumen mencionaste la gracia que nos salva, pero también por nuestro pecado, ¿no? ¿Cómo lo planteaste muy bonito? ¿Cómo dijiste? Sí, ¿no? De que todo ser humano es pecador, ¿no? Y él dice que según su religión, él le llevaba mucha ventaja, ¿no? A todos los judíos, o sea, pareciera alguien así. Bueno, él así se califica, ¿no? Como irreprensible según la ley. O sea, alguien que eso para pues los judíos quizá pudiera ser alguien que no necesitara ser redimido, pero sí, realmente todos somos pecadores. Él después también se presenta así, ¿no? Como el primero de los pecadores, pero sí, también lo pone en esta posición de que realmente necesita ser redimido en Jesucristo, así como todos nosotros. Creo que algo así dije. Está muy padre, porque creo precisamente que este momento, Pablo, que está teniendo esta revelación, esta manifestación visible de la gloria de Dios por medio de Jesús, más adelante en 2 Corintios dice algo muy interesante, ¿no? de la conversión. Me gustaría solo leerlo. Creo que Pablo se está reflejando ahí en 2 Corintios capítulo 4. Pablo dice esto del evangelio que predica cuando las personas lo rechazan, pero Pablo dice así: pero si nuestro evangelio, estoy leyendo el 2 Corintios 4, 3, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y dice Pablo, porque nosotros predicamos a Jesús y nosotros como sus sirvientes. Pero luego el 6, aquí está, creo, reflejada. Dime tú, mi querido Eliseo, si estás de acuerdo. Dice, está reflejada su conversión, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que vio Pablo, literal, la gloria de Dios en Cristo. Y aunque era mediodía, su corazón estaba en tinieblas y en oscuridad. Pero pues no todas las conversiones son así, ¿estás de acuerdo? Es decir, que te derribe una luz. Pero ¿qué piensas? Si no hay una conversión así dramática, ¿no es genuina esa conversión? ¿Qué piensas? No, para nada. Todo encuentro con el Señor es eso, su amor revelado, ¿no?
su gloria revelada en Jesucristo. Entonces sí, quizá no hay una luz resplandeciente física, pero sí es esto que dice Pablo a los Corintios, ¿no? Como alumbra eso en nuestros corazones, nos saca. Pedro también lo dice, ¿no? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces sí, siempre, aunque no haya un encuentro así sobrenatural o muy especial físicamente, pero espiritualmente es lo que sucede. Su luz alumbra nuestros corazones, nos saca de tinieblas a su luz admirable. Entonces podríamos decir que no toda conversión es dramática, ¿no? Algunos su conversión fue a través de sus papás, ¿no? Que les guiaron en el Señor y decidieron tomar una decisión de seguir a Cristo. Algunos tienen una conversión como la de Pablo, ¿no? Y los escuchamos hablar de cómo salieron a lo mejor de alguna adicción o de alguna situación difícil. Hay algunas personas como la hermana Rosilia, que ya está con el Señor. Ella pues fundó este ministerio de casas hogar, el Recobro, y dice que literal, no recuerdo bien este dato, no recuerdo si en su casa o en prisión, pero el Señor se le reveló, ¿no? Se le manifestó el Señor. Entonces no toda conversión es así, pero estarías de acuerdo conmigo en que toda genuina conversión es que Jesús sea revelado en nuestras vidas y hemos entendido por lo menos estas dos cosas: que soy un pecador y necesito su gracia. A lo mejor no a profundidad, pero toda conversión genuina es por lo menos dar este paso de reconocer: necesito un Salvador y Él es, ¿no?, mi Salvador. ¿Qué piensas de eso? Amén. Amén, exacto. Recordaba también cuando Pablo está contando su testimonio a Agripa en el 26, ¿no? Quizá con una intención más de predicarle a los gentiles. Pues realmente no menciona como todos los acontecimientos físicos, ¿no? Lo de las escamas, pero todo esto él lo ha entendido, que es lo que el Señor ha hecho, no solamente eso físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Y entonces en su relato ahí en Hechos 26 le dice esto el Señor a Pablo, ¿no? En ese momento le dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces sí, quizá aquí en Hechos 9 vemos lo que está sucediendo físicamente, ¿no? y literalmente, pero cuando Pablo está utilizando su relato para predicar a los gentiles, él más bien entiende todo esto que ha sucedido, no solamente eso físicamente, sino en un sentido espiritual, ¿no? Y usa estas mismas imágenes, que abrir los ojos de los gentiles y que sean eso, ¿no? Rescatados de tinieblas a la luz. No sé si realmente es lo que me preguntaste, pero me acordé de eso. No, totalmente, porque al final es eso. Toda conversión genuina es un encuentro personal con el Señor. Y creo que eso es bien importante, porque a veces los papás que tienen este pesar por sus hijos, ¿verdad? Y como papá, a veces uno que quiere convertirlos, ya sea por inmersión, ¿no? Como en Nacho Libre, ¿no? Los metemos en el agua de hasta que te conviertas, canalla. No, así no tampoco, no hagan eso. Pero de pronto tenemos este pesar por nuestros hijos y se nos olvida que tiene que ser un encuentro con el Señor. Debemos predicarles, pero tenemos que esperar al final que Dios se revele a sus vidas, ¿no? No es un problema intelectual, no es un problema de falta de evidencia, es un problema del corazón, ¿no? Un corazón oscuro en tinieblas que necesita venir a la luz. Y que en Pablo, por lo menos en estos primeros versos, hay dos preguntas aquí súper significativas, ¿no? Cuando se le aparece el Señor y el Señor le dice: ¿por qué me persigues?, ¿no? Y Pablo le dice: ¿quién es, Señor? ¿Quién eres? El Señor se le revela: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás yéndote en contra del aguijón. Y luego, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Creo que estas dos preguntas son precisamente este cambio que empieza a suceder en el corazón. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Pero aunque esta fue una conversión muy dramática, también quiero preguntarte, querido Eliseo, si estás de acuerdo conmigo, también fue un proceso. Porque vemos un Pablo que hace esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Pero ahora tiene
un tiempecito para meditar, porque el Señor que se le apareció lo deja ciego. Dice que se le aparecen escamas, ¿no? Bueno, por lo menos dice que se le cayeron unas escamas de los ojos, y por lo tanto va a estar un tiempo a solas meditando en lo que el Señor hizo en su vida. Entonces, aunque la conversión también es el día que le entregamos nuestra vida a Jesús, también hay un proceso por el que pasamos y vamos entendiendo esa decisión que tomamos. Entonces dice ahí, por lo menos en el pasaje, que Dios le dijo vete a una dirección, ¿no? Dice que vete a cierto lugar, y Pablo está ahí sin poder ver, sin poder comer, y entonces ahora el Señor también se le aparece a un tal Ananías. Ahora Ananías, este discípulo, es chistosa esta conversación con el Señor, pero como que no le cree a Jesús, ¿no? Es decir, Pablo tenía tanta fama de perseguidor que como que medio duda, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar ahí? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué fue para ti significativo de esta parte? Bueno, solo del otro que mencionabas acerca del proceso, incluso me da la sensación de que, y porque lo mismo ha sucedido en mi vida, ¿no? Pero esto que le dice el Señor, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, nos habla de que en ese momento ya ha habido como pues una interacción, ¿no? Con el Señor, ¿no? Esta imagen de que, pues de cierta manera Él ha querido guiarlo como a un buey, pero Él, pues eso, da patadas contra el aguijón y realmente se está lastimando más, ¿no? Entonces, que ese era el aguijón, ¿no? Con el que movían a los bueyes, a los animales, entonces él está yéndose en contra de eso. Sí. Entonces como que ese proceso incluso ya ha venido desde antes, ¿no? Con el testimonio de Esteban, la predicación de Esteban, seguramente incluso Pablo escuchando algunos a Jesús mismo hablando del reino de los cielos, se ha acercado viendo sus milagros, sus maravillas. Y sí, desde ahí ya va empezando este proceso del Señor, en el cual Pablo, pues como nosotros medio necio, ahí pues eso, dando patadas, no solo de ahogado, sino para ahogarte más, ¿no? Pero ahí ya comenzó el proceso, pero sí después en estos, por lo menos, tal vez esa intención tiene Lucas, ¿no? De ponernos esos 3 días en los que está sin comer ni beber, y yo me lo imagino, digo, no dice, pero si alguien ya no quiere comer ni beber por 3 días, pues yo creo que no quiere hacer nada, realmente está solo meditando. O sea, no me lo imagino tampoco así como que, pues sí, gozoso, no puede ver, no puede comer, más bien no puede ver, no quiere comer ni beber. Yo creo que solo está meditando y recapacitando en todo lo que sucedió, este encuentro con el Señor, lo que escuchó de Esteban, cómo vio, pues eso, que vio que su rostro era como el de un ángel cuando estaba a punto de ser martirizado, no sé, como meditando en todo esto. Pero sí, por el otro lado está este discípulo del Señor, Ananías, que sí, pareciera como que no, pues sí, como que hasta quiere poner al tanto al Señor de lo que está sucediendo con Pablo, ¿no? Es así como, a ver, igual y no te estoy entendiendo bien, me estás diciendo que la personificación de la maldad y de la persecución contra los cristianos está en una casa, solo, ciego. Seguro que no quieres como que no se lleve mi cuchillo y acabemos con él. Y le dice el Señor, no, o sea, más bien él ha visto en una visión que vas a ir, vas a imponer tus manos, él va a recibir la vista y le dice, no, más bien debes de ir a servirle, ora por él, ¿no? Recordaba lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Y yo siento que así se sentía Ananías y por eso su duda, ¿no? O sea, esta persona tiene permisos escritos para llevarme a mí a Jerusalén y meterme a la cárcel y muy seguramente terminar como mi Señor, muerto. Y así lo siento, como oveja en medio de lobos, pero realmente el Señor tenía este propósito, ¿no? De esos lobos ser alcanzados por su gracia, por el poder del Evangelio y no solo transformados, sino utilizados también para el propósito del Señor a través de esos discípulos redimidos.
Eso. Creo que Dios trata también con nosotros cuando compartimos el Evangelio. Puede que también nuestra lucha sea, no, Él no se va a convertir jamás, ¿no? Es más, ¿cómo dicen por ahí? Es más fácil que nieve en el infierno, ¿no? Así decimos, que se convierta Él, ¿no? Pero también Dios trata con nosotros. Ahora, creo que tienes toda la razón en Pablo, sin ganas de comer, está viendo un proceso de reconfiguración en su cabeza y su corazón. Por un lado, a lo mejor la pena de darse cuenta que quien estuvo persiguiendo todo este tiempo, consintiendo la muerte de Esteban, era realmente el Mesías a quien supuestamente él, como buen judío, esperaba que llegara, y ahora estaba en realidad en su contra, ¿no? Desde esa culpa, desde tratar de entender qué sucedió y quién es Jesús. Pero no sé ustedes, familia, pero ¿cómo fue el proceso cuando conociste del Señor? ¿Pasaste por un tiempo así? A lo mejor no de ayunar, pero hubo ese impacto y ese momento de reflexionar acerca de tu pasado, de lo que el Señor había hecho, de lo que significa ahora seguir a Jesús. Consideremos eso juntos un momento, y mientras tanto vayamos al video de la semana que nuestro querido Kevin Luna nos lo ha compartido, así que vamos a verlo. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Importante saber que Dios, antes que tú y yo fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Dios nos conocía. La omnisciencia de Dios. Jeremías, vemos nosotros, de que viene de descendencia de sacerdotes, de personas que han estado en el servicio del Señor. Y el Señor le dice a Jeremías que antes que naciese, antes que su madre le diese a luz, el Señor ya lo había santificado, ya lo había apartado, lo había ordenado para el ministerio de Dios. Palabra no regresa vacía. Una vez enviada, cumple y prospera la misión por la cual es enviada. Porque no obstante el tiempo o la circunstancia, la palabra de Dios, óigame bien, va a cumplir en su dicho, en su verdad, en su profecía. Pues muchas gracias a nuestro querido Kevin Luna. Un aplauso, ¿verdad? Estuvo bien padre el video que nos dio. Y les invitamos a que nos manden sus videos, compartan con nosotros. Nos encantaría alguna canción, una alabanza, un poema, algo que quieran. Si saben andar en monociclo, también aceptamos esos videos. Bueno, pues volvamos. Oye, ¿qué onda? ¿Te pasó algo similar? ¿Con quién te identificas más? ¿Con Ananías? ¿Con Pablo en esta parte, como en este, o con ambos, ¿no? Con este proceso de entender qué significa que Jesús se ha revelado, o con un Ananías que le cuesta trabajo creer que un hombre como Saulo pueda ser cristiano? ¿Con quién te identificarías? Con los dos, en su momento con los dos. Bueno, o sea, Ananías con la duda y con la incertidumbre, pero obediente, ¿no? Entonces ya brincos diera de que me pudiera identificar con él. No hay veces que dejamos que eso, ¿no? O sea, yo me aferro a que en mi entendimiento eso no puede ser así, aunque el Señor está haciendo bien claro, ¿no? A través de su palabra, a través de las personas que nos ha rodeado ahí en la iglesia. Y Ananías, pues sí, por lo menos lo cuestiona, como que quiere aclararlo, pero el Señor le dice con mucho amor, ¿no? Ve, instrumento escogido me es y él va, ¿no? Y cuando llega con Pablo, o sea, vemos que para nada tiene pues ningún rencor, ningún remordimiento, ¿no? Digo, no es difícil imaginar que probablemente Ananías, siendo un creyente de ahí de Damasco, pues tiene varios conocidos, tal vez familiares, tal vez familia cercana, que ha sido pues que ha sufrido en manos de ese mismo Saulo, y él llega, ¿no? Y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado, que ore por ti.
le pone las manos, ¿no? Y le dice eso, para que recibas la vista y el Espíritu Santo. Entonces sí, en parte me identifico con Ananías por la parte así como de, no, se me hace que no, pero también es muy, pues sí, loable, ¿no? Que él obedece a su Señor y que él entiende eso, ¿no? Aunque tenga la duda, realmente él sabe que esa gracia es para ese tipo de personas, no hay otro tipo de personas, ¿no? Para personas que han sido rebeldes y que han causado sufrimiento, pero que el Señor, esa gracia sobreabundante, cubre todo ese pecado, ¿no? Entonces así, con duda y todo, pero obedece y muestra, manifiesta el amor del Señor que él ha recibido, también lo manifiesta con Pablo. ¿Tú? La verdad es que tocaste un punto súper importante, porque en la vida cristiana hay muchos momentos ananiescos, por decirlo así, ¿no? Donde el Señor nos invita a confiar en Él, pero a veces lo que sabemos o lo que vemos no es fácil, ¿no? Confiar en el Señor. Y tienes razón, o sea, Ananías tenía dudas, pero confió en el Señor y obedeció. Entonces, de pronto pienso en, por ejemplo, la paternidad, ¿no? La Biblia nos invita a pastorear a nuestros hijos, a hablarles del Señor. A lo mejor podemos dudar y decir, Señor, sí va por ahí, ¿no es más fácil si lo sobornamos, ¿no? ¿Por qué no le ofrecemos esto y se va a hacer cristiano, ¿no? O me va a obedecer, ¿no? Y de pronto corregir, comunicarme, pasar tiempo con él no es fácil y requiere fe, ¿no? En el matrimonio, ¿no? O la vida en Cristo, una vida de pureza y santidad, requiere fe, aunque lo que veo a veces a corta distancia no es fácil. Pero me hiciste una pregunta, me dijiste que quién me identificaba. De pronto también me siento a veces como Ananías, pero tienes toda la razón. Ya quisiera, yo me quedo nada más en el cuestionar al Señor y como que le aviso, Señor, como que no te has puesto al día últimamente, entonces quiero decirte de esto y esto y mi problema. Entonces tienes toda la razón, ya quisiera obedecer. Y son héroes sin capa, ¿no? O Ananías, lo que tú mencionabas, un padre respondiendo eso a la gracia del Señor y a lo que Él le ha encomendado, siendo responsable y diligente con lo que el Señor le ha puesto en sus manos. En mi caso, o sea, con Ananías, si alguien me pregunta acerca del Ananías de Hechos, o sea, yo pienso en Ananías y Zafira, ¿no? O sea, realmente y no se vuelve a mencionar a pues, héroe sin capa, que lo único que hace es estar dispuesto a obedecer a su Señor en una tarea muy, muy en específica, ¿no? Seguramente también en todo su caminar con el Señor, el Señor lo utilizó en otras maneras, pero bueno, lo que sabemos en el relato bíblico, según yo, ¿no? Hasta ahí se sabe acerca de Ananías, simplemente obedece a lo que el Señor le dice en ese momento y tiene un momento específico dentro de esta historia de la redención, ¿no? Del Señor. En este propósito de llenar la tierra de su gloria, eso que él hizo, obedecer simplemente a su Señor, mostrar el amor que Dios le había mostrado a él mismo, pues contribuye o es parte de esta gran historia de redención. Entonces me hace padre pensar en eso, ¿no? Como decías, un padre simplemente, un padre o una madre simplemente respondiendo con diligencia a lo que el Señor ha puesto en sus manos. Son estos héroes de la fe que quizá a veces no se recuerda mucho su nombre, quizá a veces tampoco ni se conoce su nombre, ¿no? Pero sí, también ahí es bello que el Señor, a quien servimos, Él es fiel, Él nos dará la recompensa de la herencia y Él tiene bien presente eso, ¿no? Lo que Él nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros en lo individual y cómo nos ha capacitado para responder en obediencia. Qué bonita forma de ponerlo. Parte de la gran historia de la redención. Hace 2 semanas que hemos estado hablando del evangelismo y las misiones en estos pasajes, y decía mi pastor de que pues Dios ya está en una misión de rescate, una historia de redención, y más bien nosotros nos sumamos a la misión. Entonces, claro, tienes toda la razón. Ananías, del que no sabemos más, simplemente ese fue el momento en el que, en una vida de amor y obediencia de discípulo, fue atento al momento en que Dios le dijo, ve, le habló a Pablo. ¿Y quién hubiera pensado
¿no? Que Ananías iba a ser instrumento para alcanzar a un hombre que parecía que no podía ser redimido, y sin embargo fue obediente en ese momento. Entonces qué padre que el Señor puede usarnos de esa manera. A lo mejor, hey, ve y háblale a tu jefe. No, Señor, ¿cómo crees? ¿No? Pero simplemente confiar, y claro, al final el resultado es del Señor, ¿no? No necesariamente quiere decir que a la persona que le hablemos va a entregarle su vida al Señor, pero si somos obedientes, puede ser una semillita como en Pablo, que ya había sido preparado su corazón desde antes. Oye, pero luego podríamos pensar, después de que Pablo se le caen estas escamas, oran por él y comienza a recobrar la fuerza, y podríamos decir que ve, pero no sé si ve mejor que antes o ve por primera vez, no sabría cómo decirlo, pero qué bella analogía de abrir los ojos, porque es lo que sucede cuando confiamos en el Señor. Y no sé si esta siguiente sección algunos dirían, ándele, una cucharada de su propio chocolate, porque ahora se le va a voltear al Pablo perseguidor, lo van a perseguir. Pero yo más bien pensaría que como parte de una conversión genuina, comenzamos a caminar con el Señor e incluso empezamos a experimentar de alguna manera o participar con el Señor de un rechazo por confiar en Él, ¿no? Entonces no quiere decir que sea fácil, pero creo que empieza a suceder eso en nuestra vida. Entonces más bien Pablo está participando en el Señor del Evangelio, porque creo que eso es lo que Dios le dice a Ananías, ¿no? No te preocupes, yo le voy a enseñar a él lo que significa padecer por mi causa, ¿no? Pero no lo dice como me voy a desquitar con él, sino Pablo también se va a convertir en un ejemplo de alguien que asume este padecimiento por mi causa. Y más adelante Pablo lo ve así, como este privilegio de padecer por aquel al que antes persiguió, ¿no? ¿Qué te llama la atención a ti, mi querido Chase? Sí, también hace unos capítulos veíamos cómo creo que es cuando sí llevan a la cárcel a Pedro y Juan, no estoy seguro, ¿no? Pero bueno, probablemente incluso Saulo está ahí presente cuando los azotan y les dicen, ¿no? No pueden seguir predicando en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Y entonces ellos van con los suyos y dice Lucas, ¿no? Que estaban gozosos de haber sido dignos de sufrir por el nombre, ¿no? de nuestro Señor. Y sí, como decíamos hace ratito, ¿no? El Señor estando ahí en los evangelios vemos eso, le dice a sus discípulos que así como Él sufrió, ellos también iban a padecer, ¿no? Les dice eso, ¿no? Los envío como ovejas en medio de lobos, y todo aquel que pierda su vida por mi causa la ganará, ¿no? Entonces sí, esto es algo presente en la vida de los creyentes, pero sí, ahora pues Saulo lo vemos primero acá. Pues sí, la verdad es que es fácil imaginárselo en un caballo, ¿no? O sea, como alguien aquí que agachas la cabeza, ¿no? Si lo ves, y al final pues eso, se le voltea, el perseguidor ahora termina siendo perseguido, rechazado, e incluso decíamos hace ratito, ¿no? Estos al final son los mismos contra los que él iba al principio. Ellos son los que terminan ayudándolo a escapar y a sobrevivir, ¿no? Primero iba bien, pues sí, muy, muy alzado, muy ensimismado, creyendo que él era el rey, el centro del universo, y sí, persiguiendo a los del camino, y al final él termina siendo perseguido y los del camino le ayudan a escapar y salir con vida. Oye, pero parece que como que también se convirtió en Tom Cruise de Misión Imposible o algo así, porque lo sacan con una canasta, ¿no? No sé qué altura tenía la muralla, pero de pronto agarra esta canasta y lo sacan en secreto. Tienes toda la razón. De Pablo que va orgulloso, con cartas, sin miedo, no sé, sin miedo al éxito, pero sin miedo, y va hacia Damasco. De pronto ahora sale a escondidas, no tanto por temor, ¿no?, de su vida, sino porque Pablo va a seguir compartiendo
y su vida tendría también este propósito de seguir predicando al Señor. Pero qué cambio, ¿no? De este Pablo seguro a este Pablo que tiene que salir a escondidas, humillado, pero viendo, pero con los ojos abiertos, pero con un corazón ya no en oscuridad ni en tinieblas, sino de hecho incluso más valiente que antes, ¿no? Dice por ahí el 22 que se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y luego lo vemos llegando a Jerusalén. Pero si leemos el relato así como está, pareciera que esto pasó en 2 noches, ¿no? Pero en realidad esto se llevó su tiempo. Es decir, que Pablo conoce a Jesús, que va a Damasco y que luego llega a Jerusalén, se lleva su tiempo, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que son algunos añitos aquí. ¿Cuáles son? ¿Tú recuerdas el dato, Chase? 3, según yo, dice ahí que en Gálatas, ¿no? Que primero va a Arabia. Es decir, en Gálatas tiene como otra idea en mente, ¿no? Al comunicar, pero entonces está diciendo que ese evangelio que recibió no fue de ningún superapóstol o algo así, sino que fue de Jesús mismo, ¿no? Y entonces en eso relata que antes de subir a Jerusalén había ido a Arabia, al desierto, ¿no? En este proceso que comentábamos, pues sí, apartado un poco, hasta nos hace pensar, creo, en Moisés, ¿no? Que igual en ese momento en el que es llamado, el Señor lo lleva al desierto para trabajar primero con él, ¿no? Pero sí, según yo son 3 años que va a Arabia, luego dice que regresa justo ahí a Damasco, y hasta después de 3 años es que sube a Jerusalén. Sí, Lucas tiene como es decir, en esta historia que él está contando, pues más bien tiene como otra idea, ¿no? Literaria en mente, y sí, pareciera que eso sucede en 2, 3 noches, pero sí realmente lleva su tiempo. Es decir, después de haber conocido a su Señor, lo que el mismo Pablo dice en la carta a los Gálatas es que él tiene este tiempo todavía pues sí, solamente con el Señor, ¿no? Es lo que da a entender ahí en Gálatas, que es el Señor quien le revela todo. Pues sí, que tiene este tiempo solo con el Señor, mostrándole el evangelio, mostrándole a él mismo, ¿no? Qué padre, porque no fue solo una revelación de un momento, sino que el Señor siguió revelándose su vida. Y eso es verdad de nosotros, ¿no? A través de su palabra, el día que escuchamos el evangelio, Jesús se reveló a nuestras vidas porque se volvió claro, entendimos nuestros pecados. Pero ¿están de acuerdo? Jesús se ha seguido revelando a nuestras vidas. Continuamos conociéndole y aprendiendo de él. Y no recuerdo muy bien, este dato se los debo, pero me parece que en estos 3 años, creo que también algunos creen que cerca de Damasco, por ahí, no recuerdo muy bien, pero posiblemente desciende a Tarso y comparte con su familia, les habla del evangelio. O sea, es un tiempo en el que no sabemos mucho de Pablo, excepto que estuvo preparándose, que estuvo en el desierto, que quizás fue a su familia a compartirles, pero ese dato se los debo. Pero al final, Bernabé toma a Pablo, y ahora vamos a ver a un Pablo más adelante compartiendo con Bernabé el evangelio, siendo un instrumento para discipular a otras personas. Y al final es muy bonito el 30 y 31, porque como que los creyentes igual estaban nerviosos con Pablo, pero al saber de su conversión, al final dice el verso 31, ¿no? El Señor quitó un estorbo, ¿no? Aquel que asolaba las iglesias, aquí vemos una vez más un Dios soberano, lo quita del camino, pero de la manera más increíble, lo rescata para convertirlo en un misionero. Y dice el 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Entonces, ¿cuántos retos han sorteado? Hay persecución en Jerusalén, Dios lo voltea y lo utiliza para llevar el evangelio a otros lugares. Ananías y Zafira tratan de engañar a los apóstoles, y Dios lo utiliza para provocar temor en la iglesia, y que pudieran andar
en sabiduría y la iglesia crece. Y luego tenemos un Pablo que los persigue y también lo voltea el Señor, literal, de cabeza, se convierte y ahora es un instrumento del Señor. Entonces, qué increíble saber que en toda situación Dios tiene cuidado de nosotros. Pues, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas? Si tienes alguna duda, alguna pregunta del pasaje o alguna duda en general, este es el momento donde vamos a ir a preguntas y respuestas. Va a aparecer el QR en la pantalla. Puedes tomar tu celular y escanearlo y entrar al Googleario, es una nueva palabra, no se había inventado, ¿ok? Pero es el Googleario de Google. El formulario de Google para que puedas poner tu respuesta. Y perdónenme, yo tengo varias. ¿Cuál es? Luego hay que hacer mi diccionario. ¿Cuál es el dicho? A lo mejor ustedes no la conocen, pero no sé si conozcan la palabra pecaño. Es una muy buena síntesis teológica del pecado y el daño que causa el pecaño. Ahí es una de mis palabras que me inventé. Entonces, esta es una nueva, el Googleario. Bueno, ahí puedes llenar el formulario, poner tu pregunta. Y también los de redes sociales lo pueden hacer, o deja tu pregunta ahí, ya sea que estés viendo la transmisión en Facebook o en YouTube. Entonces, ¿listo? Sí, también si entran a la página, digo, por si no lo pueden escanear, semillamexico.com, y ahí viene una sección, una imagen que dice preguntas y respuestas. Es ese mismo, los va a llevar a ese formulario. Pues listo, querido Chase. Yay. Listo. Ok, ahí va. ¿Cuándo invitan a Ibert, Lenin y Raulito? Aunque sea en línea, no se preocupen, habrá sorpresas, pero más adelante. Pero sí, los vamos a invitar. Dice, Pastor Fermín, gracias por tu ministerio, gracias a Dios por Semilla y por la buena obra de ustedes. Así que, nuestro pastor no está acá, pero ahorita le vamos a mandar estos saludos. Y si nos está viendo en la transmisión, no sé si nos estás viendo, pero pastor, te amamos, saludos. La pregunta es esta, y como ahí se sienta el pastor, te la voy a hacer a ti. ¿Qué dice la Biblia sobre tomar medicamentos como para el dolor de cabeza o el estómago? Es decir, creo que la pregunta va orientada hacia, ¿es falta de fe tomar medicamentos? ¿Está mal? ¿Qué piensas, querido Chase? ¿Cuál sería la respuesta? Que no. Pero bueno, ¿de qué dice la Biblia? No tengo algo ahí. Pues en realidad no dice nada al respecto, es decir, un verso que encuentres al respecto. Pero Lucas, por ejemplo, dice que era médico. El ungüento que usaban los pastores o el aceite que ponían sobre los enfermos, posiblemente una interpretación es que no solo era símbolo de la presencia del Espíritu Santo al orar por los enfermos, como dice Santiago, que viertan aceite sobre ellos, también podría ser una especie como de apapacho o de... Es como el Big Vaporru de ese tiempo, porque ¿a poco no? Cualquier cosa que tengas, ¿no? Cualquier enfermedad, sea lo que sea, ponte Big Vaporru. Bueno, no, eso es una broma. Sí pónganse Big, pero es una broma. Pero sí, era una especie de apapacho, de ungüento, algo medicinal posiblemente. Entonces no hay un verso, pero totalmente, no es pecado. Sí, y también solo pensaba, yo a veces he caído en esto, ¿no? O sea, como que dices, pues igual y ver, no sé, 5 horas seguidas una serie, pues va a terminar doliéndome la cabeza, ¿no? Pero no importa, me tomo una pastilla y ya se me quita, ¿no? O no importa si me malpaso con la comida y como así sin pensar en el mañana, pues no importa, ahí traigo, no sé, el nombre del medicamento que cada quien utilice para eso, ¿no? Pero bueno, creo que también está padre. Es decir, he conocido personas que quizá animan a esto como a no usar tantos medicamentos, pero no porque crean que es realmente malo el medicamento, sino porque sí estamos como en una cultura en la que queremos como curar todo así en el momento y realmente no ser como responsables con la manera en la que vivimos o algo así. Te entiendo totalmente. Llega una edad en la vida donde uno trae ibuprofeno en el bolsillo
o en la bolsa, ¿verdad? Pero aparte lo quiere uno usar para cualquier cosa. Me voy a desvelar, me tomo un ibuprofeno de una vez, ¿no? Salgo a la calle y regreso cansado, tomo un ibuprofeno, ¿no? Entonces sí te entiendo, no debemos abusar del medicamento porque como cristianos queremos ser responsables y también cuidar nuestro cuerpo. Ok, esta es una pregunta interesante. ¿Pablo mató a Esteban o fue parte de? Pues dice que más bien él consentió en su muerte, ¿no? Y que incluso pues ahí le como que estaba cuidando las pertenencias de los que literalmente le apedrearon, pero pues sí fue parte de su muerte. Totalmente. ¿Qué edad tendría Saulo cuando tiene el encuentro con el Señor rumbo a Damasco? Ok, no recuerdo bien su edad, pero si mal no recuerdo, corrígeme, Chase, creo que tiene como 30, 35 años. ¿Tú recuerdas más o menos el dato? Pues más bien vi que Charles Swindoll dice que él en sus cuentas calcula que cuando sube a Jerusalén tiene entre 40 y 45 años. Okay. Entonces sí, pues pasó 3 años en Arabia y eso sí, tiene alrededor de 35, 40. Okay, más o menos, ok. Muy bien. Dice esta otra pregunta. Buenas noches, hermano. Mi pregunta es, si una persona de la comunidad gay ya aceptó a Cristo, ¿es necesario decirle que está bien que haga y que no? En específico, ¿estaría bien decirle que deje a su pareja y siga a Dios? Gracias. Ok, es una pregunta muy de nuestros días, ¿verdad? Yo pensaría lo siguiente. ¿Qué piensas, Chase? Creo que nuestro llamado no es decirle a las personas qué hacer, sino más bien guiarlas a confiar en el Señor. Creo que la consejería bíblica, en este caso de animar y aconsejar a alguien, es siempre guiar a las personas al discipulado y la santificación, es decir, a seguir a Jesús y a obedecer a Jesús. Entonces, más bien animar a la gente a conoce al Señor, sigue al Señor, y a través de una relación con Él y de leer su palabra, el Señor va a transformar tu vida y te va a ir diciendo qué es lo que Él anhela de tu vida, ¿no? Creo que no queremos reducir el evangelio a decirle a las personas la lista de los prohibidos, ¿no? Aunque puede haber cosas que definitivamente no honran al Señor y que no van a ser parte de nuestra vida más, pero creo que hay una diferencia en si eres cristiano no puedes hacer esto porque tienes una relación con Dios y porque Dios es quien define el bien y el mal y Él es tu creador y Él murió por ti y Él te ha rescatado y Él es el que proclama Señor. Entonces sí, va a haber sí y nos en tu vida, pero porque Él es el Señor y le amas, confías que Él es bueno y le sigues. ¿Estarías de acuerdo conmigo en esto? De acuerdo, y solo digo, para utilizar el pasaje que vimos el día de hoy, pues vimos estas dos preguntas bien importantes en la vida de todo creyente, ¿no? Al conocer al Señor, estas preguntas que hace Pablo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y creo que el Señor pone eso en nosotros, el querer conocerle a Él, pero también el conocer su voluntad. Y lo glorioso no es solo que pone en nosotros ese deseo, sino que realmente este Dios, el único Dios verdadero y quien más nos ha amado y quien ha hecho todo para tener una relación personal con nosotros, ha decidido revelar estas dos cosas, tanto quién es, ¿no? Su carácter, su persona, pero también su voluntad, qué es lo que Él pide de nosotros. Me parece que es Miqueas, ¿no? Que dice, ya sabes lo que el Señor ha pedido de ti, ¿no? Que no recuerdo las frases, pero bueno, es misericordia, humillarte ante tu Dios y justicia, ¿no? Según mal recuerdo. Entonces es glorioso eso, que realmente nuestro Señor sí quiere revelarse y dar a conocer estas dos cosas, su carácter, su persona, pero también la voluntad, la vida plena que Él nos ha regalado en Jesucristo. Totalmente. Y creo que pensando en la preocupación de la persona que hace la pregunta de quiero que camine con el Señor, sí, creo que si me hace preguntas, ¿no? Oye, ¿esto está bien? Creo que puedo responderle. Y también creo que tenemos que ser pacientes con aquellos que están comenzando a caminar con el Señor, porque otra vez no queremos poner la carga de
la lista de sí y la lista de no, sino conoce al Señor y síguele. Él quiere transformar tu vida. Y lo que estás mencionando es maravilloso. Pablo, su vida es transformada y hace estas dos preguntas: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y creo que de eso se trata al final la vida cristiana. Cuando me preguntan, oye, ¿está bien que haga esto? ¿Está mal? Me gusta animarles a: ¿confías en Jesús? ¿Le has declarado a tu Señor? ¿Crees que te ama? ¿Crees que Él es bueno? Sí, entonces confía en lo que Él dice, síguele. Y creo que eso es a lo que Él nos llama. Bien. Perdónenme, se me pasó aquí. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Bueno, sé que leímos en el pasaje de un aguijón, pero no se refiere a el otro aguijón de 2 Corintios. Este aguijón que aparece en Hechos es básicamente Jesús diciéndole: yo he tratado de guiarte como aquel que guía a un animal, ¿no? Lo va dirigiendo a un lugar, ¿no? No está diciendo que Pablo era un animal, es una ilustración solamente. Pero tú te has resistido, estás poniéndote con Tarzán a las patadas, por decirlo de alguna manera. Pero el otro aguijón que se describe en 2 Corintios, ¿qué piensas que es? No sé. Está complicado. Pues más bien creo que no hay como mucha información, ¿no? Pero lo glorioso es lo que el Señor le contesta, ¿no? Bástate mi gracia es suficiente. Y Pablo entendiendo eso, ¿no? Pero sí, no sé. Sí, es un misterio. Simplemente Pablo dice que hay una situación en su vida que un mensajero de Satanás viene y le da bofetadas, no literalmente, pero que Dios ha usado eso para mantener a Pablo humilde. No sabemos qué es. Algunos creen que es una enfermedad, algunos creen que es una debilidad. No sabemos qué es, pero mantiene a Pablo humilde. Y como dices, lo más glorioso, ahí aparece el pasaje en la pantalla, lo más glorioso es que aunque el Señor no le quita este estorbo, sí lo fortalece con su gracia. Ok. ¿De dónde salió la historia de Lilith? ¿Es real? Bueno, ¿conoces la historia de Lilith? Bueno, es una fábula judía, básicamente, es lo que es. No es bíblica, es una fábula, es una leyenda judía y nada más, sí, simplemente. No es real. Bien, ¿qué interpretación le damos al libro de Cantar de los Cantares? Ya llegaremos a él en un ratito. Pues básicamente el significado que tiene es un poema acerca del amor y el matrimonio y la relación de pareja. Eso es lo que es, un enorme poema al respecto de la intimidad y el amor de pareja. Eso es. Celebra el amor y la sexualidad dentro de la vida matrimonial. Bueno, la pregunta es, sí, perdón, di por hecho, es que hay varias interpretaciones del libro. Una de estas interpretaciones, no sé si la ubicas, querido Eliseo, porque es un libro que de pronto nos sorprende, porque hay un libro de sexualidad en mi Biblia, no deberían leerla a los niños y esas cosas, ¿no? Pero algunos dicen, bueno, es que es una interpretación más bien alegórica de la relación de Cristo con la iglesia. Y aunque esa interpretación es respetable y es muy bonita, en realidad no es la interpretación normal del pasaje. La interpretación normal del pasaje es una canción entre dos que se aman, ¿no? Y celebran el amor. Eso es lo que es Cantares. Muy bien. Vamos a ver una más reciente, porque luego me andan diciendo que no contesto sus preguntas. Perdónenme. Ténganme paciencia, por favor. ¿Cómo es pelear la buena batalla de la fe? Bueno, a lo mejor sería bueno que leyéramos el pasaje. ¿Te parece, querido Eliseo? ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? Está en 2 de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4. Cuando Pablo se despide, me parece. Acá está. Ok. Sí, acá está. Voy a leer desde el verso 1 y a lo mejor me pueden ayudar en multimedia a tenerlo acá en pantallita. 2 de Timoteo 4, verso 1.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelistas, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, básicamente es Pablo despidiéndose de su amigo, colaborador y joven pastor Timoteo. Es una carta de despedida, son las últimas instrucciones de este pastor anciano a este pastor joven, y Pablo está feliz de saber que llegó el momento de partir, y a eso se refiere con pelear la buena batalla. Entonces, querido Eliseo, ¿qué crees qué consejo podría o qué tendría en mente Pablo para nosotros hoy escuchando esto? ¿Cómo podemos, como él, pelear la buena batalla? Bueno, pensaba que, o sea, utiliza esta ilustración, ¿no? de una batalla varias veces, ¿no? De la batalla, de una carrera, y pues, por ejemplo, hace mención incluso de una armadura, ¿no? La armadura de la fe también, ¿no? Y pues básicamente... La armadura de Dios. La armadura de Dios. Pero está pues sí, es la armadura de la fe también. Pero bueno, usa como varias veces esta ilustración para referirse a eso, ¿no? A la vida cristiana. Y creo que es padre como la intención que le da. Bueno, incluso en el pasaje que veíamos hoy, ¿no? Pablo se refiere a los del camino. Entonces esto no es algo como abstracto, ¿no? O que solo sucede en el mundo de las ideas. La vida cristiana es de lo más real, ¿no? Es la vida, la única vida real, de hecho, ¿no? Y todas esas ilustraciones creo que nos animan a eso, ¿no? Como a realmente vivirlo, ¿no? Es decir, no creo que la idea de Pablo sea utilizar estas ilustraciones para que entonces utilicemos símbolos ahí echando golpes al aire o algo así, sino para que lo llevemos a la vida real y de manera real vivamos la vida de Jesucristo así, ¿no? Perseverando hasta el final, animando a los que, como Pablo a Timoteo, animando a los que siguen, a los que han estado contigo en ese caminar con el Señor, a continuar la buena batalla de la fe. Entonces, bueno, hoy en día la manera en la que lo pudiéramos seguir haciendo, creo que es eso, seguir confiando en que, como decíamos hace rato, la obra es del Señor, ¿no? Él es quien está viviendo su vida a través de nosotros, como dice igual Pablo a los Gálatas, confiando en que Él sigue en el trono, en que Él está desarrollando este plan que es desde antes de la fundación del mundo, y tenemos esta certeza, ¿no? Poniendo nuestra mirada no en las cosas de aquí, sino en las cosas de arriba, y teniendo esta certeza de que el Señor realmente está cumpliendo su plan, ¿no? De llenar la tierra de su gloria, de redimir en Jesucristo a todos nosotros y vivir para eso, vivir para el Evangelio, entendiendo que, como decíamos hace rato, el Señor nos ha sacado de tinieblas a su luz admirable. Y pensaba hace rato, ¿no? Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores, quizá no soy el primero de los redimidos, pero tampoco voy a ser el último, ¿no? Y dedica su vida, todos los días que el Señor le regala de este lado de la eternidad, para seguir predicando ese evangelio, ese amor que lo ha alcanzado a él y que quiere alcanzar a otros. Y así como él fue redimido, otros continúen. Y bueno, gracias al Señor, su paciencia, su misericordia también ha llegado hasta nuestros días, y seguimos viendo esto, ¿no? Esta historia de redención nos ha alcanzado a nosotros también. ¿Pero qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? Pues sí, creo que eso, confiar en que el Señor sigue en control, que Él sigue haciendo su plan de redimir a todos en Jesucristo, y vivir para eso, que así como nos ha alcanzado a nosotros ese amor, esa gracia, seguir compartiéndola, seguir conociendo a nuestro Señor, pero también dándolo a conocer y compartiendo este mensaje de salvación. Padrísimo.
Acá está. ¿El miércoles de ceniza tiene algún significado en el cristianismo? ¿Tú sabes el significado de miércoles de ceniza? No, solo he notado que en cierta temporada, creo que antes de Semana Santa, ¿verdad? Los miércoles, pues sí, algunos van ahí a que les pongan una marca, ¿no? En la frente, según yo. Sí, parece ser que por la Cuaresma, que son estos 40 días antes de llegar a la Semana Santa, pues hay varios días de penitencia. Y el miércoles de ceniza es uno de estos días donde la ceniza solo representa como en el Antiguo Testamento dolor, pena por el pecado, y es la idea de la ceniza. Es simplemente una preparación del corazón recordando el sacrificio. Ahora, nosotros no lo hacemos porque no creemos que sea necesario ese tipo de penitencia, pero algunas tradiciones lo llevan a cabo. Y junto con esta hay otra que dice que ¿por qué razón los cristianos no se persignan? Se me hizo muy interesante y a ver si yo no estoy equivocando, pero creo que no se dice persignar. Siempre pensé que se decía persignar, pero más bien es persignar, porque lo que estás haciendo es una preseñal. Estás haciendo la señal de la cruz. Y en la tradición católica y la tradición anglicana hay dos niveles, por decir así, de hacer esta señal. Pero básicamente la motivación es guardar tu mente de la tentación, guardar tu boca del pecado, guardar tu corazón y encomendarte al Señor. Es un símbolo. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque creemos que no es necesario hacer un símbolo para guardar tu mente, tu boca y tu corazón. Más bien hay que hacerlo, encomendarse al Señor en oración y guardar nuestro corazón. Tampoco creo que sea un pecado hacerlo, simplemente no lo hacemos porque somos muy dados a los rituales, ¿están de acuerdo? Y hacer símbolos que se pueden convertir a veces en ¡ay, toco madera! ¿No? Pero nuestra vida no es transformada, es decir, hacer esa señal no cambia nuestro corazón. ¿Qué piensas de eso, mi querido Chase? Una vez me pasó que íbamos en el carro, iba con mi papá, y entonces una persona en el semáforo, no me acuerdo qué estaba vendiendo, pero era, pues, no sé, un vasito de fruta o algo así, ¿no? Y le dijimos, no, muchas gracias, y nos dice, ándele, para hacerme la crucita. Y la idea era esa, que todavía no había vendido nada, y que de cierta manera, pues, o bueno, eso fue lo que nos hizo creer, ¿no? No había vendido nada, entonces quería que le compráramos ese vaso de fruta para, pues, persignarse. y entonces me llevó a pensar eso, o sea, como que hay veces que quizá como que soy muy rápido en decir como de no, no tiene sentido persignarse, pero tampoco estoy quizá empezando mi día consciente de eso, de que es el Señor quien provee y no sé, solo me animó a eso, digo, no a persignarme, pero sí a que, pues eso, cuando comienzas el día, si vas a vender algo, pues digas, Señor, confío en tu provisión, y como a veces decimos, ¿no? En el nombre sea de Dios. Y a eso me animó, ¿no? O sea, como no ser tan rápido en decir como de no tiene sentido que lo hagas, sino más bien a evaluar si realmente yo que no lo hago, sí estoy poniendo como la atención y el enfoque correcto en el cuidado del Señor. Totalmente, justo iba a decir que con eso no significa que agarres y digas como, ay, mira, ese está nada más ahí como si fuera un ritual, ¿no? Porque los cristianos tenemos también nuestras maneras de hacerlo. ¿A poco no? Confiesen, ¿quién no ha estado orando en la noche y por estar distraído de pronto dice, Señor, gracias por los alimentos? No, que es por las buenas noches, ¿verdad? ¿Les ha pasado o soy el único? ¿Verdad que sí? O sea, oramos mecánicamente. O también decimos, como dices, en el nombre sea de Dios, pero pues a veces sin tomar en cuenta al Señor en las decisiones que estamos haciendo, ¿no? Simplemente como creemos que es como la fórmula para que Dios bendiga algo que probablemente a lo mejor ni siquiera está de acuerdo, en lugar de que esto nos lleve a reflexionar en, Señor, quiero servirte, quiero tomar mi cruz todos los días, ¿no? Que sería el principio detrás de, ¿no? Padrísimo, totalmente.
Pues bien, hay muchas preguntas más todavía, pero la siguiente semana las seguimos contestando. Pero vamos a terminar con esta, porque si no, siento que me están viendo así con carita de no las contestas. Perdónenme, vamos poquito a poquito. En la antigüedad, la Biblia habla de cuando iban de un lugar a otro. ¿Cuál era la guía para que no se perdieran? Podría parecer muy simple esta pregunta, pero yo creo que varios nos la hemos hecho. ¿Tú tienes alguna idea? Yo creo que naturalmente varias veces se han de haber equivocado de camino. Uh-huh. Claro, totalmente. Y yo creo que más bien en este tiempo pues hay poblados, son personas que utilizan las estrellas y que utilizan otros medios para guiarse, eran como sus GPS de ese momento. Entonces sí, no hay letreros, pero hay poblaciones donde indican, sabes que hay un poblado hacia esa dirección, ¿no? Entonces, y creo que también, o sea, como que varias ciudades estaban asentadas como sobre los montes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Daniel, ¿no? Recuerdo cuando en el exilio, o sea, oraba dirigiéndose hacia Jerusalén, ¿no? O sea, quizá ni siquiera iba para allá, pues, pero él sabía en dónde estaba y sí, probablemente, pues sí, varias de las ciudades estaban como en lo alto y pues ahí se veía. Son personas que, como dices, en la noche las ciudades te ayudaban a guiarte por las luces, ¿no? Y que también dominaban las direcciones. O sea, yo no sé dónde está el sur y el norte el día de hoy, a menos que abra una aplicación, pero en ese tiempo las personas acostumbraban a vivir bajo la dirección del sol y etcétera. Pues bien, terminamos el día de hoy. ¿Qué les parece si hacemos una oración y terminamos alabando al Señor? Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has regalado para estudiar tu palabra. Gracias por ser tan bueno, gracias por guiarnos, Señor. Y Señor, queremos reconocer que fuiste tú el que alumbraste nuestros ojos para que pudiéramos ver a Jesús con claridad. Estábamos en tinieblas y en oscuridad, Señor, viviendo una vida egoísta para nosotros mismos, y tú nos saliste al encuentro, Señor. No te estábamos buscando nosotros, tú nos encontraste a nosotros y nos llamaste a seguirte y transformaste nuestra vida, Señor. Y seguimos en este proceso en el que sigues revelándote a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos como Ananías a aprender a confiar en ti y a obedecerte, aunque no siempre sea fácil o no lo veamos con claridad. Ayúdanos a confiar en ti. Y como Pablo, Señor, ayúdanos a tener gozo y paz en contar nuestro testimonio a otros, en cómo has transformado nuestras vidas, cómo has cambiado nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a confiar en que tú puedes salvar hasta incluso aquellos que pensamos que no tienen solución, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia. Amén.